¿No se escucha? Ahí está. Bueno, pues qué gusto de vernos nuevamente en esta segunda reunión que tú has tomado el tiempo para estar con nosotros. Nos da mucho gusto recibirte en esta tarde. ¿Cuántos ya llegaron desayunados? Para saber si ya empieza a hacer digestión la comida y se van a empezar como a dormir. Y entonces, ¿ya vinieron desayunados? ¿Ya almorzaron algo? Si no, pues ya terminando la reunión, en la parte de arriba pues está nuestra cafetería y ahí puede usted desayunar, almorzar algo. De verdad nos da mucho gusto volver a recibirlos en esta tarde. ¿Por qué no le sonríe a la persona que está cerquita de usted? Dígale, qué bueno que estás aquí, de verdad, qué gusto vernos en esta tarde. Saludamos también a las personas que nos están siguiendo en nuestra transmisión a través de Facebook Live. Además nos da mucho gusto recibirlos en esta tarde y bueno, como dice la pastora, hoy iniciamos una nueva serie, Actívate. ¿Cuántos de ustedes conocen el término actívate? Más o menos lo hemos aprendido o se ha puesto de moda en los últimos tiempos y no me van a dejar mentir, pero estamos llenos de lugares en donde se practica zumba y se practica algún deporte, el gimnasio, algo así, y aún en las escuelas está una materia para los niños pequeñitos, de alguna manera que les hablan así como activación, ¿verdad? Y a veces las maestras los activan de más, que cuando nuestros hijos llegan a la escuela, de la escuela a la casa, ya no sabemos cómo desactivarlos, ¿verdad? No los activan tanto. Pero bueno, esta serie habla acerca de eso. Nosotros, pues de alguna manera, nos vamos a activar y vamos a ser personas exitosas. ¿Cuántos de los que están en esta tarde son exitosos? Todo lo que hemos emprendido, ¿son exitosos? ¿Verdad que sí? Hoy vamos a hablar de un tema para pura gente exitosa, así que si tú eres exitoso, esta conferencia es para ti. Así que date un aplauso porque estás en este lugar, de verdad, nos da mucho gusto. Este aplauso es para ti, de verdad, o para el que está al lado, a lo mejor en la semana nadie le aplaudió, y pues ahí te aplaudo. Échale ganas, de verdad, somos gente exitosa. Y bueno, hoy iniciamos esta conferencia que se llama Vale la pena vivir, de una serie pues que ya lo he estado reforzando bastante. Entonces, voy a hablar un poco acerca de la introducción, estoy viendo por dónde comenzar. De verdad que me da mucho ánimo dar esta plática a esta hora, porque de verdad que ustedes son muy receptivos. Se siente así como su buena perspectiva, ¿se dice? ¿Sí? ¿Se dice así? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Bueno, y entonces, de verdad, esta segunda reunión siempre es muy interesante porque podemos hablar y decir muchas cosas muy interesantes. Y voy a hablar acerca de la introducción. ¿Te animaría a ti saber que Dios trata el tema del éxito en la Biblia? Lo hace. De hecho, Él nos ofrece un plan detallado para alcanzar el verdadero éxito en nuestros esfuerzos y en nuestras vidas. Y te voy a contar brevemente una pequeña historia que viene aquí. Dice, un hombre tenía que levantarse cada día temprano para ir al trabajo. Un día de tantos iba en el transporte de muy mal humor debido al aburrimiento y cansancio. Dijo a su compañero de asiento, tengo un despertador que me dice cuándo tengo que levantarme, pero necesito uno que me diga por qué lo tengo que hacer. Y es que la búsqueda del significado de la vida nunca termina. Responder al porqué de la vida es mucho más difícil que responder al qué, al cómo, al dónde, al cuándo, que habitualmente formulamos. Así que si empiezas tú a sentirte un poco identificado con esta persona, quiero decirte que vamos en buen camino. ¿Sabes tú que a veces las situaciones que nos llegan a pasar como personas nos van a llevar a que podamos crecer y madurar en el ámbito donde nosotros nos podamos desarrollar? Así que es muy importante que el día de hoy nosotros aprendamos a hacernos esta pregunta. Cuando llegamos a pasar alguna situación en nuestras vidas, a lo mejor no preguntar y decir, pero ¿cómo es? ¿Qué es? ¿Cuándo fue? Sino mejor hacernos una pregunta del ¿por qué? ¿Por qué estamos nosotros pasando cierta situación en nuestras vidas y que a lo mejor no se va a quedar ahí?
¿por qué lo estoy pasando? Y otra pregunta también que viene de alguna manera ligada es, ¿cuál es la razón por la que yo estoy pasando esto? Entonces, alguna vez que nosotros estemos pasando alguna experiencia quizá desagradable en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, podemos hacernos estas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy pasando esta situación? Y sobre todo saber que esta situación quizá difícil que nosotros podamos estar pasando nos va a ayudar a crecer y a depender de Dios. Las situaciones que nosotros podamos pasar, conocer de Dios, no nos va a dejar exentos de pasar situaciones que nos lleguen a lastimar en nuestra vida. El ser hijos de Dios no te va a dejar exento a que tú pases pruebas. ¿Sí me explico? Lo que sí vamos a hacer nosotros aprender es que cómo pasar esas pruebas y esas adversidades con la ayuda de Dios. Y podemos hacer la diferencia. Por eso todos los días, no sé si tú ves las noticias, las lees en el periódico, las escuchas en el radio, o ahora que están de moda las redes sociales, si tú sigues ahí algunas páginas de noticias, tú te puedes dar cuenta que casi todos los días hay personas que se están suicidando. ¿Por qué? Puede ser por desamor, pueden ser por crisis emocionales, crisis financieras, problemas familiares, relaciones rotas. Todos los días nosotros podemos leer en algún medio de comunicación que hay personas que se están suicidando. ¿Por qué? Porque no han tomado el significado de su vida. Y por eso nosotros estamos en esta mañana con esta primera conferencia de esta serie Actívate, vale la pena vivir. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han pasado por una situación que quizá pueden estar diciendo, es que sería mejor que yo ya no estuviera aquí? ¿Alguna vez lo hemos pensado? Miren, cuando yo era adolescente, cuando estaba pasando esa transición de la niñez a la adolescencia, yo estaba pasando por una situación emocional muy difícil. A pesar de ser hijo de pastores, hijo de cristianos, hijo de la buena vida, yo estaba pasando una crisis emocional. ¿Saben por qué? Porque en mi generación, yo soy de la generación 81, 1981. Mis generaciones, las maestras que a mí me daban clases, quizá no lograban entender que los niños zurdos existíamos y que éramos diferentes. Y cuando yo fui a la primaria, yo tenía algunas maestras que me pegaban y me obligaban a escribir con la derecha. Y a lo mejor esa crisis emocional, cuando yo llegué a la adolescencia, pues yo pensaba que era normal, pues que me pegaran por ser zurdo. Y cuando tenía mis juguetes, yo no sé si mis papás se acuerdan, yo tenía un mueble en donde tenía mis soldaditos y castigaba a los soldaditos y los ahorcaba y les ponía unos clavos, los clavaba y les ponía pintura Vinci roja simbolizando que se morían. Y a lo mejor ellos van a decir, oh, a lo mejor no lo sabían. Sí lo sabían, era más que obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba pasando una crisis emocional en mi niñez hacia la adolescencia, en donde yo no sabía que ser zurdo era un privilegio, ¿no? Ahora yo puedo escribir con las dos manos gracias a esas maestras. Ya me hicieron a la fuerza, ¿cómo se dice? Ambidiestro, ¿no? Entonces, a veces las emociones y las crisis que nosotros llegamos a pasar son tan difíciles en nuestras vidas que si no valoramos nuestra vida podemos llegar a un suicidio. Entonces todos los días nosotros podemos leer de personas, no importa la edad que ellos pueden tener, pueden ser niños, es increíble los datos que ahora los niños se están suicidando, niños de 9 años, 8 años, adolescentes que se avientan de los puentes, personas adultas que no pudieron con su matrimonio y prefirieron morir. El día de hoy vamos a aprender acerca de un personaje que vivió una crisis tan fuerte en su vida, pero que al final de su historia, él aprendió a darse la importancia en su vida, aprender a depender de Dios, que el día de hoy pues nos va a ayudar con este mensaje. Entonces te voy a invitar a que abramos nuestra Biblia
en el libro de Job, en el capítulo 1, y vamos a aprender, el día de hoy, vamos a desglosar muchos versículos de este libro. A lo mejor toda la semana pasó y no tuviste la oportunidad de leer la Biblia. Bueno, pues hoy Dios te da la oportunidad de estar aquí porque vamos a leer mucho la Biblia el día de hoy. Versículo 1 del capítulo 1 de Job. En la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job, tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas, e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esta era una costumbre cotidiana. Así que, ¿cuántos en esta mañana tienen hijos? Y hablábamos de las generaciones también en la mañana y decimos, las generaciones actuales solamente nos aventamos a tener 1 o 2 hijos. Ya los más aventados, hoy dicen unos, el descuido, no es cierto, dice, ya tienen 3 o 4. Imagínate, Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Imagínense ahí están los muchachos del audio, se les está viciando un micrófono. Imagínense Job, tanto responsabilidad que él tenía para mantener a esos hijos, y dice la Biblia que él todos los días estaba, o cada vez que terminaban sus fiestas, él tenía que levantar un holocausto, porque él decía, bueno, a lo mejor mis hijos pues están haciendo algo malo, y pues chicle y pega, para que Dios no nos haga nada, pues les ofrezco ahí un sacrificio. Entonces, pues él decía, pues por si algo está pasando mal, pues yo meto las manos por mis hijos, ¿no? Y a lo mejor él vivía una vida cómoda, con muchos animales, vivía una vida cómoda, pues con sus hijos y con las fiestas y todo, y entonces llega un momento en el que hay una escena así en el cielo, yo me imagino que está Dios sentado, con todos sus ángeles, y dice el versículo 6, llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás, y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Y le respondió Satanás, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor, no hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no está bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra, pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, en la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia de Dios. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Sabá y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar. Ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero todavía cuando otro llegó y dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto
un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. Y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar, ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Imagínate que tú estás tranquilamente en tu casa, con tu familia, en tu trabajo, y comienzas a vivir algunas situaciones difíciles, algunas crisis emocionales, algunas crisis familiares, algo que empieza a dañar tu vida. ¿Qué es lo primero que nosotros quizá llegamos a pensar? ¿O qué es lo que nosotros primeramente pensamos o decimos? ¿Te ha pasado que cuando empieza a no irte muy bien en tu trabajo, o en tu familia, o en alguna relación, siempre decimos: ay Dios, ¿por qué pasa esto? Ay, ¿por qué lo permites, Dios? Si tú eres tan bueno, ¿por qué estoy pasando yo esto? Y a veces Job podía tener todo. Nosotros leemos su historia al principio y podemos decir: era un hombre formidable, era un hombre conocido en muchas partes de su nación. Posiblemente, a lo mejor, él se dedicaba al comercio con su ganado. A lo mejor la posición económica que él tenía le daba para ser una persona tan importante y para a lo mejor tomar decisiones en su nación. Y entonces cuando él empieza a vivir esta crisis y nos damos cuenta que a veces nosotros pasamos por situaciones parecidas a lo que él vivió, a lo mejor no tan fuerte, pero sí empezamos nosotros a vivir crisis o emociones que nos llegan a dañar en nuestra vida. Lo primero que podemos nosotros decir o buscar un culpable, siempre buscamos a Dios y decimos: ¿por qué pasa esto, Dios? Pero a diferencia de él siempre dice en el verso 22, a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Hasta ese momento él iba bien. A lo mejor había perdido, pues él decía: bueno, pues ya perdí tanto dinero en ganado, ya perdí tanto dinero en propiedades. Y a lo mejor estaba haciendo cuentas cuando llega una persona y dice: ¿sabes qué? Se acaban de morir todos tus hijos. ¿Qué habrá sentido en ese momento? Toda la herencia que él había estado formando durante años. Ustedes saben que en la antigüedad para los hombres era tan importante tener descendencia porque llevaban su apellido, ¿no? Imagínense que ahora dijeran: los Chávez, ¿no? ¿Quién más hay aquí? Los González, los Hernández. ¿Quién más están? Los Vera, los Gutiérrez, los Sánchez. Imagínense que hoy tus hijos portan tu apellido y ¿cómo te sientes? ¿Mal? No, bien. Deberías de estar en Teens, ¿no es cierto? Bien, deberías de sentirte orgulloso, ¿no? En la escuela cuando mis hijos, fíjense, les voy a decir algo de mis hijos, discúlpenme, de veras, pero se los voy a decir. A pesar de que mi hijo es pequeñito, está en el preescolar, el año pasado le dieron su reconocimiento por ser de los buenos estudiantes. Y yo digo, está bien, yo nunca tuve uno de esos, pero qué bueno que mi hijo Emiliano Chávez lo tiene, ¿no? Y yo creo que Job se sentía de alguna manera así como que, ay, mis hijos, ¿no? Y entonces en ese momento llegan y le dicen: ¿sabes qué? Todos tus hijos se murieron, todos, no quedó uno. Bueno, quedé yo que vine a darte la noticia. Y yo creo que Job volteaba a ver al que llegó para avisarle de los animales, de las tierras, de los hijos, y dijo: yo creo que daría todo por cambiar a a estas personas que me están dando la noticia por mis hijos. Y a veces las crisis nos mueven tanto que hay de dos: o nos aferramos a Dios y seguir creyendo en sus promesas, o darnos la vuelta y decir: no, pues sabes que Dios, pues como que no existes, o no pasa nada. Pero el día de hoy estamos aprendiendo de una persona que nos va a motivar a decir: vale la pena vivir, no importa lo que estemos pasando en este momento. Hace unos meses, como nación o como país, estuvimos viviendo
una crisis social a raíz de los temblores. Y para que nosotros podamos entender esta serie de activarnos y de vivir una vida exitosa, les decía en la mañana que tenemos que ir desde abajo con los cimientos. Es como lo que platicábamos con los temblores. Los edificios que se cayeron no tuvieron buenos cimientos. Pero por eso hoy estamos aquí, porque vamos a aprender unos buenos cimientos para que tú puedas vivir una vida exitosa. Y hay 3 puntos que quiero hablarte rápidamente, que no podemos hablar de éxito si no hemos sido probados. ¿Cuántos de ustedes han sido probados? Los que ya son casados, mi esposa me prueba cada rato. Y es sepo bien rico, se paga chocolate. Número 2, dice, no podemos hablar de éxito si no hemos fallado en alguna etapa de nuestra vida. Así que si tú ya fallaste en alguna etapa de tu vida, no te preocupes, es parte del éxito. Número 3, no podemos hablar de éxito si no lo hemos intentado. Si no has intentado algo nuevo, inténtalo. Es bien padre fracasar, porque no te tienes que quedar ahí. Tenemos que intentar hacer algo diferente. Así que la vida de Job es un personaje tan importante para nosotros para aprender el día de hoy. Así que yo creo que apenas estaba recuperando de ese dolor de haber perdido tanto en tan poco tiempo, cuando continúa la historia en el capítulo 2 y dice, llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás para presentarse ante el Señor, y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal, y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Una cosa por la otra, replicó Satanás, con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene, pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás, Job está en tus manos, eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa, su amada esposa, le reprochó, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. ¿Alguna vez tú has estado en una crisis así emocional o financiera, o una crisis que te ha llevado a la desesperación? Que a veces volteas y dices, no sé para dónde, la verdad, no sé para dónde voltearme. Me voy para la izquierda y no me sale bien. Me voy para la derecha y no me sale bien. ¿Alguna vez has estado así? Yo creo que todos en alguna etapa de nuestra vida posiblemente hemos estado ahí. Cuando hay un dicho muy mexicano que dice, ¿no? Te llovió sobre mojado. Todavía no te estás recuperando cuando ya viene la otra. Y es lo que le estaba pasando a Job. Y yo creo que como esposo, él estaba esperanzado, pues que por lo menos su esposa dijera, pues no te preocupes, no pasa nada, mira, te voy a poner tu cremita todos los días y todo. No, al contrario, ¿no? Yo creo que les decía en la mañana, la esposa lo volteó a ver y dijo, híjole, pues como que ya no la vamos a hacer, ¿no? Como que lo volteaba y decía, pues ya no tenemos dinero, ya no tenemos tierra, ya no tenemos hijos, con su enfermedad ya no me va a dar más. Pues pues mejor que se muera, ¿no? Yo creo que es lo que pensaba en su corazón, ¿no? En una desesperación. Y a veces nosotros cuando pasamos por crisis, esperamos que algunas personas o nuestra propia familia estén ahí para decirnos, pues no pasa nada, todo tiene solución, lo vamos a lograr. Vamos a poder pasar esa situación difícil que estamos pasando en este momento, porque todas las crisis son solamente pasajeras.
Es una buena noticia. Toda la crisis, si tú lo decides, va a ser pasajero. No se va a quedar, no te vas a quedar estancado en una crisis de la índole que sea, siempre y cuando tú quieras salir de ahí. Y es lo que pasó con Job. Dice verso 10, a pesar de todo eso, Job no pecó ni de palabra. Yo creo que hasta ese momento él estaba todavía pensando, sabiendo, analizando por qué le estaba pasando esto. Yo creo que él ha de haber dicho, pues yo creo que se me subió una garrapata de mis animales. Pues yo creo que a lo mejor un borrego estaba enfermo y me dio la roña, ¿no? A lo mejor me hice de enemigos ahora que hice un maltrato y vinieron y se desquitaron. Yo creo que Job estaba pensando, pero ante todo yo creo que decía, Dios, no lo entiendo, pero pues no te puedo decir nada, ¿no? Y entonces llega su esposa y le dice, pues yo creo que todos los días le decía algo, ¿no? Es que ya no alcanza, es que ya no le podemos pagar a los empleados, es que ya no tenemos hijos, es que ya no esto, es que ya no lo otro. Y pues yo creo que Job tirado, yo creo que en una esquina, tendido, rascándose a cada rato porque no soportaba la comezón. Y entonces llegan 3 amigos con él, dice la historia que llegan tres amigos, se sientan al lado de él, lo ven en esa condición, yo creo que estaba irreconocible. Yo creo que se enteran de lo que le había dicho la esposa, porque yo creo que eran muy buenos amigos, conocían el carácter de su esposa. Es como si, no sé, mi amigo Daniel llegara y conociera el carácter de Pam. Dije, no, mejor no voy a decirle nada, ¿no? Tal si hasta a mí me regañan. Se quedan callados, se quedan conversando. Leemos un poco más la historia, llegamos al capítulo 7 y entonces Job empieza a tener una plática y empieza a sentirse quizá como desesperado porque pasaba el tiempo. Y dice capítulo 7, versículo 1, ¿no tenemos todos una obligación en este mundo? ¿No son nuestros días como los de un asalariado? ¿Como el esclavo que espera con ansias la noche? ¿Como el asalariado que ansioso espera su paga? Meses enteros he vivido en vano, me ha tocado noches de miseria, me acuesto y pienso, ¿cuánta falta para que amanezca? La noche se me hace interminable, me doy vueltas en la cama hasta el amanecer, tengo el cuerpo cubierto de gusanos y de costras, la piel se me raja y me supura, mis días se van más veloces que una lanzadera y sin esperanza alguna llega a su fin. Recuerda, oh Dios, que mi vida es un suspiro, que ya no verán mis ojos la felicidad. Los ojos que hoy me ven, no me verán mañana, pondrás en mí tus ojos, pero ya no existiré. Como nubes que se diluyen y se pierden, los que bajan al sepulcro ya no vuelven a subir. Nunca más regresan a su casa, desaparecen de su hogar, por lo que a mí toca, no guardaré silencio. La angustia de mi alma me lleva a hablar, la amargura en que vivo me obliga a protestar. ¿Soy acaso el mar, el monstruo del abismo para que me pongas bajo vigilancia? Cuando pienso que en mi lecho hallaré consuelo o encontraré alivio a mi queja, aún allí me confundes, miedo en mis sueños, me aterras con visiones. Preferiría que me estrangularan a seguir viviendo en este cuerpo. Tengo en poco mi vida, no quiero vivir para siempre, déjame en paz que mi vida no tiene sentido. ¿Qué es el hombre que le das tanta importancia, que tanta atención le concedes, que cada mañana lo examinas y a toda hora lo pones a prueba? Aparte de mí la mirada, déjame al menos tragar saliva. Si he pecado, ¿en qué te afecta, vigilante de los mortales? ¿Por qué te ensañas conmigo? ¿Acaso te soy una carga? ¿Por qué no perdonas mis pecados? ¿Por qué no pasas por alto mi maldad? Un poco más y yaceré en el polvo. Me buscarás, pero habré dejado de existir. Así que llega un momento tan crucial para la vida de Job, que está en una crisis ya emocional, de que él no la veía. Ya había pasado tanto, estaba sufriendo demasiado. Y entonces comienza a reflexionar en su vida y comienza a decirle a Dios, oye Dios, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué estoy en esta crisis? Y yo creo que él comienza a recordar su vida pasada, de cuando él tenía una buena posición económica, en donde tenía a sus hijos y en donde él a veces justificaba. Y yo creo que le cae el 20 a Job y dice,
yo creo que lo que yo estaba haciendo, llegó el momento en el que era tanta, o estaba tan cómodo, tenía una comodidad en todas las áreas, que solamente comencé a ver a Dios, pues, como cualquier Dios de otra región. Yo creo que comencé a ver a Dios, pues solamente, o empecé a seguir la ley de Moisés solamente por costumbre. Y yo creo que Job comienza a reflexionar todo eso que él estaba pasando, que él había estado viviendo. Cada vez que terminaba la fiesta de uno de mis hijos, pues hacía 7, 10 sacrificios, y yo siempre decía, por si alguno de ellos había pecado. Y entonces yo creo que él empieza a reflexionar y empieza a tener esa comunicación con Dios, y Dios le hace ver que él tenía que aprender a ser transparente delante de Dios. Y a veces nuestras crisis o las crisis que nosotros estamos viviendo nos ayudan a ser transparentes delante de Dios. A veces pasamos situaciones tan dolorosas como familias o tan dolorosas como personas, que queremos ver solamente a Dios como uno más. Y que pues sí, tú existes, Dios. Pues sí, yo cumplo contigo. Pues sí, a lo mejor tú estás ahí. Pero a veces Dios nos está demandando y nos está diciendo, oye, yo quiero que tú seas transparente conmigo. Detrás de todo ese rollo que vivió Job, Dios ya tenía un plan especial. Y les decía en la mañana que cuando estábamos temprano, mi esposa y yo, platicando de esta enseñanza, llegábamos a una conclusión y decíamos, no es que Dios le haya cumplido un capricho al diablo para tentar a Job, sino fue solamente la circunstancia que Dios utilizó para probar a Job. Porque Dios no cumple caprichos, y mucho menos de un rebelde. ¿Sí me explico? Así que cuando nosotros leemos la historia podemos decir, ay, es que Dios le hizo caso a Satanás. No, era un plan elaborado del Padre, y que el diablo ni por enterado que había estado en el plan de Dios para tratar el corazón de Job. Y a veces las crisis que nosotros estamos pasando son un plan para que Dios nos diga, oye, te voy a enseñar, te voy a bendecir realmente como tú quieres que yo te bendiga, pero aprende a ser transparente conmigo. Así que pasa el tiempo, los amigos de Job empiezan a tener conversaciones con él empieza a abrir su corazón, sale regañado por sus amigos, de alguna manera, sus amigos tratan de acomodar la situación pues para que no se sintiera tan mal, y llegamos al capítulo 42, en el versículo 1, en adelante, donde dice, Job respondió entonces al Señor. Cuando a él ya le había caído el 20, ya sabía por qué estaba pasando eso, le dice esto, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar y te cuestionaré y tú me responderás. Esto lo dice porque unos capítulos anteriores Dios tiene que tomar el control de la situación y le dice a Job, oye Job, detente de todo lo que tú estás haciendo, ahora yo te voy a hacer unas preguntas y tú me vas a responder realmente lo que tú piensas y yo te voy a decir lo que tú debes de saber. Ahorita no lo vamos a estudiar porque nos llevaría mucho tiempo, pero por eso en este versículo dice así, dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, porque a veces Dios, estamos nosotros tan metidos en ese problema o en esa crisis que nosotros le queremos dar una solución y Dios solamente nos está diciendo, oye, espérate, escúchame, yo te voy a decir cómo lo vas a hacer. A veces nosotros como hijos de Dios o como personas que conocemos a Dios, cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos derecho a algo que se le llaman promesas. Y son tan importantes en nuestra vida que hay personas que se han dedicado
a estudiar todas las promesas que están en la Biblia y sacaron hasta una edición de una Biblia. Si tú investigas allá en internet o en una librería cristiana, por ejemplo aquí a la vuelta hay una, que tú puedes decir, oye, a ver, ¿cuál es la Biblia de las promesas? Te vas a quedar sorprendido de todas las promesas que están escritas que tú, como hijo de Dios, tienes derecho. ¿Sí las conocían? ¿Por lo menos conocen alguna? Además, cuando hacíamos los encuentros, había un tema tan específico que le llamábamos las promesas de Dios. Y en ese tema nosotros enseñábamos que tú como hijo de Dios tenías derecho a reclamar ciertas bendiciones por ser simplemente su hijo. Entonces cuando Dios le dice a Job, oye Job, estás tan metido ya ahora en lo que te está pasando que ya te olvidaste ahora de mí, escúchame. Y tiene esa conversación. Y entonces viene este versículo y le dice, escúchame, yo voy a hablar. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios nos habla, Dios siempre nos va a hablar para nuestro bien. Y dice, yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Alguna vez has estado en una entrevista de trabajo? Te hacen un chorro de preguntas, ¿no? O unos cuestionarios para ver tu nivel socioeconómico. Hay unas preguntas bien básicas que te preguntan, ¿cuántos focos hay en tu casa? ¿Tienes lavadora? ¿Tienes horno? ¿Tienes estufa de gas o estufa de carbón? ¿Tienes boiler de carbón o de gas? Hay ciertas preguntas que te van haciendo cuando vas a algún trabajo o cuando haya ciertas encuestas. Imagínate que Dios te estuviera diciendo así, a ver, me voy a sentar contigo, vamos a analizar cuál es tu vida. Y comenzar a Dios a preguntarte, a hacerte algunas preguntas. ¿Tú le contestarías realmente así tal cual? ¿Somos transparentes? En una ocasión yo les conté que habíamos estado pasando una situación difícil con Vicky, que por cierto, si ustedes quieren felicitar hoy a Victoria, hoy es su cumpleaños, hoy estamos de manteles largos. Y entonces, cuando en esa noche que nosotros estábamos, pues como padres muy preocupados por la situación que ella estaba pasando, yo les conté en esa ocasión que yo estaba sentado en el sillón de mi sala preguntándole a Dios, ¿por qué estamos pasando esta situación? Y entonces Dios, de alguna manera, empezó a tratar conmigo y empezó a llevarme a ciertas situaciones o ciertas actitudes que yo había tenido en mi juventud, que por lo mismo que los errores que yo había cometido, había abierto puertas y había entrado una maldición sobre nuestra vida. Entonces ese día que yo estaba platicando con Dios y que yo le estaba diciendo, oye Dios, ¿qué está pasando? Dios me dijo, pues sí, pero a mí no me eches la culpa, o sea, yo ya te dije lo que tienes que hacer y tú hiciste esto. Ahí en las pláticas de Facebook, ahí después lo puedes buscar. Ahí lo expliqué todo, por qué yo había hecho eso. Y entonces, ser transparentes con Dios. Tenemos que aprender a decirle, oye Dios, pues sí la regué, la verdad. Pues soy humano, Dios, pero la regué. Y Dios te va a decir, pues sí, pero yo te había dicho que no lo hicieras. Imagínate que ahorita recordáramos al buen Sansón, que él sabía que tenía que hacer lo bueno. Y sabiendo hacer lo bueno, decidió hacer lo malo. Y terminó mal, ¿no? Claro, es un héroe de la fe, está escrito ahí. Pero él hubiera cambiado su historia y en su generación. Y cuando nosotros aprendemos a ser transparentes, así como lo hizo Job, un hombre adinerado, con una muy buena posición, tiene que vivir una de las peores crisis escritas en la Biblia. En lugar de decir, pues ya mejor me muero y todo, sí, tuvo su crisis así donde le dijo a Dios, pues soy lo peor, ya no aguanto la comezón. Yo creo que mientras hablaba con Dios estaba rascando, ¿no? No se queden tan serios. Un día, les voy a contar algo para que se levanten. Era joven, recién egresado de la universidad, trabajé para la Secretaría de Agricultura y había una vacante en Huejutla. Yo estaba trabajando en el laboratorio estatal y entonces me habla mi jefe y me dice, oye, ¿sabes qué? Hay una vacante para ti, así como te la pintan bien padre, ¿no? Así como que eres el mejor, el que lo vas a ocupar. No hay nadie como tú para ocupar ese puesto. Y entonces yo joven, pues no tenía muchas responsabilidades, bueno sí, pero no tantas. Y le dije, bueno, pues órale, me voy para allá. Y entonces pues era jovencito, todas mis prácticas,
hasta me da risa porque las prácticas, mi enfoque no era tanto a perritos, sino a las vacas. Los que no me conocen, yo soy médico veterinario, zootecnista, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Y entonces, bueno, ya cuando íbamos a nuestras prácticas, pues nos decían, vamos a vacunar, y que quién sabe qué, las vacas se ponían solas. Ya veían la jeringa y la vaca se ponía. Y entonces, pues dices, me van a mandar a Huejutla, a la campaña de rabia paralítica bovina, a sacar muestras de brucela. Pues yo creo que los animales ya se la saben, ¿no? Y bueno, entonces ese no era el punto. El punto es que me mandaron para allá y tenía que entrar a los potreros. Ahí conocí realmente qué era ser un médico de campo. Y si tú conoces esa región, ¿alguien ha estado allá en Huejutla comiendo zacahuil? El famoso zacahuil, riquísimo zacahuil. Alguien dice en Huejutla que el que come zacahuil no sale de ahí. Aquí estoy. Y me casé aquí con una de Zacualtipán. Mi esposa es de allá. Y entonces entraba a los potreros y a mí nadie me dijo, nunca me dijeron que iba a salir con garrapatas. Así que la primera vez que yo entré a un potrero, con mi uniforme de la secretaría y mis botas y acá todavía, con mi hielera, porque sí tenía que andar con mi hielera para las vacunas. Ya yo voy bien contento, paso los potreros y terminamos de trabajar y empecé a sentir comezón. Y dije, ¡ay, qué comezón! Yo no sabía que iba a sudar tanto, pero no sabía que iba. Y entonces cuando llego al laboratorio, ahí donde yo tenía que entregar el equipo, me quito el overol y dije, caray, ya me salieron más lunares. ¿Cómo está eso, no? ¿Y qué creen? Que empecé a ver cómo se movían algunos lunares. Yo dije, ay, qué chistoso, ¿no? Esos lunares rojos que se mueven como que no son míos. Y entonces empecé a retirarme así los testos. Y cuando empecé a ver, dije, qué chistositos animalitos, ¿qué serán? Porque en la escuela no te dan todo, ¿no? Entonces me empecé a investigar y dije, ay, son garrapatas. Bueno, el chiste es que todos los días yo tenía que ir a vacunar animales. Todos los días regresaba almorzado. Todos los días tenía comezón. Todos los días, bueno, los fines de semana que yo llegaba acá a Pachuca, les enseñaba a mi familia, a mis amigos y todos, decían, miren, y me levantaban los pantalones, roncha sobre roncha sobre roncha sobre roncha, ¿no? Dios me guardó de verdad. Hay una enfermedad que se transmite a través de la garrapata. No estamos en una clase de medicina, pero hay una enfermedad que se transmite a través de la garrapata. A mí nunca me pasó nada. Una vez llegué a contar cerca de 70 garrapatas en mi cuerpo, metidas hasta donde no. Y un día llegué aquí a Pachuca y me estaba bañando, ya había pasado unas semanas, y empecé a ver una gordita. Dije, ay, órale. Y fue la última que me quité, así gordita, entonces ya la guardé de recuerdo, ¿no? Y entonces estábamos con Job, y entonces Job está con esa entrevista con Dios y le dice, Dios, tienes que ser transparente, no hay otra, yo te voy a hacer un cuestionamiento, tú me vas a contestar algunas preguntas. Hablé acerca de unos cuestionarios cuando vas a tu entrevista de trabajo y te preguntan los focos, las estufas y todo eso, ¿no? Hagan de cuenta que es algo así. Cuando nosotros estamos pasando por una crisis o una situación difícil, Dios nos va a empezar a cuestionar, pero para que Él nos pueda bendecir. Dios va a hacer como que un análisis para que tú lo entiendas. Dice la Biblia que Dios te formó. Él sabe lo que tú eres, sabe cómo te comportas. Él te creó, pero Él quiere que tú mismo sepas que a lo mejor estás mal en alguna área de tu vida. Versículo 5. Dice Job, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Así que cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, nosotros podemos decirle, sí Dios, yo a veces te conocía, yo sabía que existías, pero a partir de esta crisis que yo estuve viviendo, a partir de esta necesidad que yo tuve, ahora sí yo puedo decir realmente que yo te conozco. Ahora sí
todos los días yo puedo platicar contigo y saber que tú puedes ser un amigo para mí. Que no importa la necesidad que yo pueda tener, yo sé realmente en mi corazón que tú existes. Y es lo mismo que estaba pasando con Job. De oídas te había oído, pero ahora te veo con mis propios ojos. Qué privilegio poder nosotros decir en este momento: Dios, realmente yo sé que tú existes y que todo lo que yo estoy viviendo es para un bien. Por tanto, eso está muy interesante. Me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Así que hubo un momento de crisis cuando Job le dijo, como le había dicho que era hasta Leviatán, se había ido hasta lo más bajo. Job le dice: ¿sabes qué, Dios? Perdóname, porque a veces yo sin pensar abrí la boca. Y a veces sin pensar las cosas nosotros podemos maldecir. Y abrir la boca y decir muchas cosas malas. Versículo 7. Después de haber dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo: estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Tomen ahora 7 toros y 7 carneros y vayan con mi siervo Job. Ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a su oración y no los haré quedar en vergüenza. Y conste que a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Elifaz de Temán, Bildad de Súa y Zofar de Namat fueron y cumplieron con lo que el Señor les había ordenado. Y el Señor atendió a la oración de Job. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes le habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado, y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas le puso por nombre Paloma, a la segunda Canela y a la tercera Linda. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años, llegó a ver a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación, disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Todo por creerle a Dios. Así que la crisis que tú puedas estar viviendo o la situación difícil que tú puedas estar viviendo es pasajera si tú quieres que sea pasajera. Así que vale la pena vivir. Vale la pena que el día de hoy nosotros aprendamos que Dios tiene un propósito tan especial para cada uno de nosotros que por eso estamos en este lugar. Quiero invitarte en esta mañana, mira, vamos a hacer algo. El día de hoy hemos preparado tomar la cena del Señor. Y tomar la cena del Señor es una ceremonia tan importante para nosotros, porque recordamos el sacrificio de Jesucristo que hizo en la cruz, y cuando algún día nosotros estemos tomando la cena con Él. Así que en esta mañana, antes de pasar esa actividad, me gustaría que hiciéramos una oración y darle lugar al pastor para que él pues nos ayude a llevar esta ceremonia. Pero te voy a invitar a que nos pongamos de pie y que le podamos decir a Dios en esta tarde, si hay alguna necesidad que tú puedas tener o alguna crisis quizá que tú estés pasando, en una crisis emocional en donde a lo mejor tú puedas decir, es que ya no puedo. Es que a lo mejor yo lo he intentado todo, pero no salgo de ahí. Y puedo decirte que sí se puede. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta hora. Porque sabemos que a pesar de las situaciones, a pesar de todo lo que nosotros podemos estar viviendo, tú tienes el control para nosotros. Quizá hay una crisis emocional, una crisis económica, una crisis familiar, una situación difícil, una deuda. Posiblemente hay una situación con nuestros hijos, pero te pedimos, Señor, que el día de hoy tú nos ayudes a enfrentarlo y saber que podemos depender de ti y que esto es pasajero.
Y que cuando nosotros nos levantemos y cuando tú hables a nuestros corazones, podamos ser tan transparentes que podamos hablar y decirte lo que estamos pasando y saber que tú vas a hablar a nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Jesús, porque sabemos que estás en este lugar y nosotros estamos en tu corazón. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Amén.